Dios les bendiga, buenas noches, sean todos bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos, amigas y familiares que nos sintonizan cada sábado a la distancia, sean todos bienvenidos. Que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, los bendiga sobreabundantemente porque abren su corazón, su vida y su hogar para poder recibir de su palabra y de su verdad. Mi nombre es Gustavo, somos Manada Pequeña, es nuestro grupo. Somos parte también de la iglesia Ministerio Jesucristo Rey de Reyes, que la lidera el pastor Javier Martínez. Así que, sin otro preámbulo, el tema de esta noche es habitando bajo su sombra. Vamos a hacer el estudio en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículos del 1 al 2, y en el libro de los Hechos, capítulo 12 también. Pero antes de todo vamos a orar para poner en las manos del Señor este momento, y vamos a cantar también una alabanza de adoración para poder exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Así que le invito a que cierre sus ojos ahí donde está conmigo y podamos poner en las manos del Señor este momento. Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, el honor y el poder. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque nos permites poder recibir tu palabra, poder escuchar tu palabra, poder ser instruidos en tu verdad, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú quien pueda abrir nuestro entendimiento, pueda abrir nuestro corazón, puedas revelarnos tu palabra, puedas enseñarnos, puedas capacitarnos, puedas instruirnos y puedas exhortarnos y redarguir nuestra vida en esta noche. Señor, que tu palabra haga rema en nuestros corazones, que tu palabra pueda cambiar nuestras vidas, que tu palabra pueda impulsarnos, Señor, a otro nivel de tu presencia, a otro nivel de tu palabra, a otro nivel de revelación, Señor, de tu presencia y de tu misterio y de tu reino, Señor. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, aquel que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, aquel que entregó su vida, que entregó su cuerpo, que entregó su sangre, y en él hizo el nuevo pacto entre tú, oh Padre eterno, y nosotros. Bendito sea tu nombre. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades y nuestras rebeliones que hemos cometido conscientes e inconscientemente. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden también, Señor bendito. Y gracias te damos por todas las cosas, por todo lo que nos has dado, la vida, la fuerza, la salud, el pan de cada día, Señor, el bienestar, nuestro trabajo, Señor. Gracias por todas las cosas, porque cada día nos sorprendes, porque cada semana nos sorprendes, Señor, con tu grande, inmensa e infinita misericordia. Espíritu Santo, toma el control de cada vida, de cada corazón. Toma el control de cada mente en esta noche. Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para poder recibir tu palabra. Que tu palabra, que es la semilla, Señor, pueda quedar sembrada en buena tierra, pueda dar raíces, Señor, pueda crecer y dar fruto abundante hasta el 30, 60 y al 100 por uno. Para gloria y honra de tu santo y bendito nombre, Dios eterno. Amén. Asimismo, también les invito a que podamos a cantar una alabanza al Señor, una corta alabanza de adoración. Y así como está nuevamente, le invito a que cierre sus ojos. Así como nosotros aquí en casa también ponemos nuestros ojos cerrados para poder exaltar el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Bendito seas, Señor eterno. Nuestra alma te alaba, nuestra alma te exalta, Señor. Eres digno de recibir la gloria, el honor y el poder. Te adoramos en esta noche. Te exaltamos, Señor Dios Todopoderoso. Bendito eres. Te bendeciré, mi Dios, mi Rey, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Yahweh y digno de suprema alabanza. Y su grandeza
es inescrutable, cada día te bendeciré. De generación a generación conocerán tus obras y proclamarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Yahweh y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Te bendeciremos cada día, Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que les invito a que me acompañe al libro de Salmos, capítulo 91, versículo del 1 al 2. Salmos 91, versículo 1 al 2. Recuerde, el tema de esta noche es habitando bajo su sombra. Dice así la Escritura: quien se sienta, esta es la versión de un libro de los Salmos, que es traducción interlineal del hebreo al español, es edición Wengrowski, así se llama esta edición. Este libro de los Salmos, capítulo 91, 1, 2, dice: quien se sienta en el refugio del Altísimo, en la sombra protectora del Todopoderoso, morará. Diré sobre Hashem: Él es mi refugio y mi fortaleza. Mi Dios, confiaré en Él, pues Él te salvará de la trampa que caza, de la peste devastadora. Mire qué maravilloso. Él te librará de la peste devastadora. Este es un salmo maravilloso, es un salmo que en la tradición judía se atribuye la escritura de este Salmo 91 a Moisés. Según la tradición, dice que Moisés escribió el Salmo cuando se finalizó el tabernáculo de reunión. Recuerde, cuando se finalizó el tabernáculo de reunión. Ahí en ese momento es que Moisés escribe el Salmo. ¿Por qué? Porque él entra al tabernáculo de reunión y ahí, cuando se encontró dentro del tabernáculo de reunión, él sintió esa protección. Él experimentó el poder sobrenatural de Dios en el tabernáculo de reunión. Él experimentó la presencia divina del Dios Altísimo y la seguridad que brinda su presencia. La protección que siente o que sintió Moisés al habitar en ese refugio, en el tabernáculo, que representa su sombra, ya que en él habitaba, como lo he mencionado, la gloria del Dios Altísimo. Ahí era como la sombra del Señor. Recuerde que la nube que estaba sobre el pueblo también estaba sobre el tabernáculo de reunión. Ahí también se encontraba la nube sobre el tabernáculo. Y recuerde que la nube, mientras el pueblo iba en el desierto, lo cubría. Era una sombra que protegía al pueblo del sol impetuoso, de todo el calor que provocaba el sol en ese entonces. Estaban bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Ese lugar, bajo su sombra, en ese refugio, es donde nosotros somos fortalecidos por el Dios Altísimo.
Y en Él, en el Dios Altísimo, tenemos nosotros que depositar nuestra emuná, depositar nuestra fe, nuestra obediencia al Dios Todopoderoso. Ahí se deposita todo en Él. La persona que desprecia las formas convencionales de protección y busca exclusivamente el refugio que ofrece el Altísimo, será recompensada por esa fe que pone y deposita en el Dios Todopoderoso. La persona que deposita y hace esto, que busca esta protección del Dios Altísimo, se verá envuelta, rodeada por la presencia divina del Dios Altísimo. Así como la gallina protege a sus polluelos bajo sus alas, así como los protege de todo, así también todos los que confiamos en Él seremos arropados con esa protección del Dios Altísimo. Y nos ayudará a seguir buscando de la santidad y de la sabiduría sin temor de cualquiera que quiera hacernos daños, ya sea alguna persona, o ya sea alguna fuerza demoníaca, o ya sea una fuerza de las tinieblas que quiera dañar nuestra vida. Cuando nosotros tenemos nuestra fe y depositada en el tabernáculo de Dios, en el refugio, bajo sus alas estaremos. Cuando depositamos nuestra confianza completamente en Él sin dudar. Recuerde que la fe, que es una palabra que en hebreo se dice emuná, que significa una fe sin dudar, sin ninguna pizca de duda en lo absoluto. Es confiar en el Dios Todopoderoso, es obedecer al Dios Todopoderoso. De eso trata la fe. Entonces, cuando actuamos nosotros depositando nuestra fe, estaremos bajo la sombra protectora del Dios Todopoderoso, como lo dice el Salmo, que quien se sienta en ese refugio, cuando usted se sienta en un refugio, cuando usted se sienta en un lugar, está ahí, protegido de todo lo que está afuera, de todo lo exterior, cuando está dentro de ese refugio. Digamos, cuando estamos dentro de nuestras casas sentados, estamos protegidos de lo que pueda suceder. Si llueve, si cae granizo, si cae polvo, si caen ramas, estamos protegidos dentro de la casa. Así es cuando estamos dentro del refugio del Dios Altísimo. Estamos bajo su sombra protectora de nada menos que del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra. Y dice el versículo 2, diré sobre Hashem, porque recuerde que los judíos no mencionan el nombre santo del Dios Altísimo, que es Yahweh. En otras traducciones se menciona como Yahvé. En otras traducciones de manuscritos se menciona como Jehová, que de ahí sale el nombre Jehová. Ellos dicen Hashem, que significa el nombre, refiriéndose al nombre santo de Dios. Dice, diré sobre Hashem, Él es mi refugio y mi fortaleza. Él es mi refugio, donde yo que llego cansado, descanso y tomo nuevas fuerzas. Mi Dios, aquel en el cual yo confío. Y mire la promesa, cuando depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Él. El versículo 3 nos dice, pues Él te salvará. No dice quizás te salve. Te salvará de la trampa que caza, de la peste devastadora. Este salmo también tiene que ver con los tiempos finales, porque viene una devastación, viene una persecución para la iglesia y una devastación para el mundo que no ha creído en el Dios Todopoderoso. Vienen cosas fuertes y Dios promete en este salmo guardar y proteger a todos aquellos que están bajo su sombra, que están bajo su Torah, que están bajo sus mandamientos, que están bajo su palabra. Porque su palabra es una protección, su palabra es una sombra que protege en el tiempo y en el día duro, en el día de la prueba. Él nos protege y nos va a proteger, porque esa es la promesa.
que en el día de la ira del Cordero seremos protegidos de la ira del Cordero, porque seremos levantados de esta tierra, dice la Escritura, para gloria de Dios Padre. Es una protección divina. Y mire lo maravilloso también, que en Salmos capítulo 84, acompáñeme rápidamente. En el libro de los Salmos capítulo 84, este salmo se le atribuye a los hijos de Coré. Ellos escribieron este salmo, el Salmo 84. Los hijos de Coré eran de la tribu de Leví. Servían en el tabernáculo de reunión y su linaje continuó sirviendo en el templo que construyó también Salomón. Dice así este salmo: pues mejor es un día en tus atrios que 1000 en otro lugar. Prefiero pararme expuesto ante el umbral de la casa de mi Dios que habitar en seguridad en las tiendas de maldad. Aquí el salmista habla de habitar en los atrios. ¿Y cuáles eran los atrios? Los atrios en el templo de Salomón son los que usted ve ahí en la fotografía. Estaba el atrio interior, cerca de la entrada al lugar santo, donde estaba el altar de las ofrendas, donde estaba el lavacro también. En el atrio de los sacerdotes, y estaba el gran atrio. Y los sacerdotes, los levitas, se refieren al atrio interior y al atrio de los sacerdotes, que para ellos era mejor estar y habitar en esos atrios un día. Sentían más protección, más seguridad, más confianza. Sentían la presencia del Dios Altísimo en ese lugar, porque ahí habitaba su presencia. Era mejor para ellos vivir un día ahí en esos atrios que 1000 días fuera en las casas de las naciones llenas de maldad, donde no había seguridad. Y dice el Salmo después: prefiero pararme expuesto ante el umbral de la casa de mi Dios. Esto se refiere al umbral, era la parte de abajo que quedaba en el marco de la puerta que daba hacia el lugar santo. Esa parte de abajo se le llamaba el umbral. El salmista se refiere que era mejor habitar expuesto, pararse ahí, debajo del marco, en el umbral de la puerta de entrada hacia el lugar santo. Él prefería estar ahí de pie, como guardián, no importando si podía entrar al lugar santo, pero con tal de él estar en el umbral, era más que suficiente de estar ahí en la casa del Dios Todopoderoso, que habitar en la seguridad de las tiendas de maldad. Es decir, yo prefiero poner mi confianza en ti que en los hombres. Y eso sí tenemos que vivir. Nosotros tenemos que vivir poniendo nuestra confianza en el Dios Todopoderoso y no en los hombres, porque el hombre falla, pero el Dios Todopoderoso que nosotros tenemos jamás nos va a fallar, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho en su palabra. Y vamos a ver esta fe en acción. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay una historia maravillosa que nos narra y nos da a entender cuando alguien confía en el Dios Todopoderoso. Este pasaje bíblico tiene dos representaciones, tanto para el tiempo final de la iglesia, representado por Pedro, como en el tiempo que sucedió también en el tiempo de los apóstoles, que trata también de la confianza y la seguridad que tenemos en el Dios Todopoderoso. Así que acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 4. Dice así la Escritura: en ese tiempo, el rey Herodes, que tenía por sobrenombre Agripa, aprendió a algunos de los de la iglesia del Señor que estaban en Jerusalén. Recuerde, la iglesia del Señor Yeshua, del Señor Jesús, nació y se fundó en Jerusalén. Ahí se fundó y comenzó y nació la iglesia del Señor.
en Jerusalén, en Israel, en la tierra de Israel. No hay ninguna otra nación, independientemente que se hayan creado o levantado iglesias en otros lugares, como en Corinto, como en Filipos, como en la tierra de los colosenses, en Tesalónica. No nació ahí la iglesia, ni mucho menos en Roma. La iglesia nació en la tierra de Israel, en Jerusalén. Y sigue diciendo, algunos de la iglesia los siguió Herodes para matarlos, para maltratarlos. Versículo 2, matando a espada a Jacobo. Era el apóstol Jacobo, que era el apóstol Santiago. Que no se confunda con el escritor de la carta de Santiago, la carta de Santiago fue escrita por Santiago, el hermano en carne del Señor Jesucristo, no el apóstol Santiago, porque el apóstol Santiago murió antes de que se escribiera la carta de Santiago. Así que él no fue quien escribió la carta de Santiago, sino que fue Santiago, el hermano en la carne del Señor Jesucristo, que quedó a cargo también como líder de la iglesia de Jerusalén. Así que mataron a espada a Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol amado. Versículo 3. Al ver que Herodes, que había hecho esas cosas, había agradado esos hechos a los judíos, también procedió a prender a Simón Cefas, es decir, a Pedro. Esto sucedió en los días de los panes sin levadura. Este hecho ocurrió en el tiempo de primavera, donde se celebraba la ofrenda de Pesaj, que vimos hace 3 sábados atrás. Vimos acerca de la ofrenda de Pesaj y de la fiesta de los panes sin levadura, que los hermanos judíos dicen de Pesaj le llaman, con toda la fiesta de los panes sin levadura que dura 7 días, le llaman la Pascua o Pesaj. Su nombre es Pesaj, que es pasar sobre. En esa fiesta de los panes sin levadura y de Pesaj, del día de Pesaj, usted puede encontrar los videos aquí mismo que habla acerca de la relación de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y su resurrección, con la ofrenda de Pesaj y la fiesta de panes sin levadura y el día de Yom Bikurim. Usted puede encontrar la predicación, la enseñanza aquí mismo en nuestro canal, ya sea en Facebook o en YouTube. Lo puede encontrar también para que pueda darse un poco para un poco más de conocimiento acerca de lo que sucedió y la relación de nuestro Señor Jesucristo con estas fiestas. Así que esto sucedió en la fiesta de los panes sin levadura, en aquel tiempo que fue en la época de primavera. Dice que lo aprendió en el versículo 4, lo aprendió y lo puso en prisión, entregándolo a 16 soldados para que lo custodiaran, para entregarlo al pueblo judío después de la Pascua, después de Pesaj, después de la fiesta de los panes sin levadura. Y mientras Simón era custodiado en la prisión, la congregación de la iglesia intercedía permanentemente por él ante Dios. Y sucedió esa misma noche, casi al amanecer, cuando iban a entregarlo, mientras Simón dormía en medio de 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y otros custodiando las puertas de la prisión, que se presentó por encima de él un ángel de Yahweh, y resplandeció una luz en todo el edificio. Y el ángel tocó a Simón en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Entonces las cadenas cayeron de sus manos. Luego el ángel le dijo: ciñe tus lomos y ponte las sandalias. Así lo hizo. Y él le dijo nuevamente, el ángel: ponte tu manto y sígueme. Y saliendo él lo seguía, sin saber lo que sucedía mediante el ángel era verdad, pues él suponía que estaba teniendo una visión. Cuando pasó la primera y la segunda guardia, llegaron hasta la puerta de hierro, la cual se les abrió por sí misma, y cuando salieron, habiendo pasado una calle, el ángel se apartó de él. Entonces Simón, comprendiendo, dijo: ahora sé que Yahweh verdaderamente ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano del rey Herodes y de lo que los judíos maquinaban en mi contra. Aquí vemos
un ejemplo maravilloso de qué es confiar y estar bajo la sombra del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra y de su amado Hijo Yeshua, de su amado Hijo Jesús. Mire lo interesante. La iglesia en aquel tiempo era un enemigo para Herodes y para Roma. En aquel tiempo, la iglesia era un peligro para los líderes y gobernantes de toda Judea, el área donde estaba Jerusalén y todo Israel completamente. La iglesia era el enemigo mortal. ¿Por qué? Porque estaba afectando sus intereses. Herodes, quien era el que gobernaba en aquel tiempo en toda esa área de Judea, quería quedar bien con los líderes judíos de aquel tiempo, con los fariseos, con los sacerdotes, con los saduceos y con los ancianos, líderes del pueblo de aquel tiempo. Así que apresaron a algunos de los de la iglesia y mataron a Jacobo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Jacobo murió a espada. El apóstol Jacobo murió traspasado por espada. Hombres que sufrieron. Él y Juan, su madre, le dijo en una ocasión al Señor Jesús: ¿es posible que mis hijos, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino? El Señor le dijo: ¿acaso ustedes pueden beber de la copa que yo he de beber? Y ellos le dijeron: claro que podemos. Y el Señor le dijo: claro que beberán de la copa que yo voy a tomar. Lo van a hacer. Pero el que decidir quién estará a mi derecha y a mi izquierda no me es dado a mí. Eso ya está hecho. Eso ya fue elegido por mi Padre, dijo el Señor. Así que el Señor les estaba profetizando lo que les iba a pasar. Jacobo fue el primero que murió de los dos hermanos. Juan era el apóstol amado. Jacobo, que también le decían Santiago, era su hermano, fue el primero en morir a espada. Y si usted lee la historia y busca la historia de cómo murieron los apóstoles, casi la mayoría de ellos murió trágicamente. Unos murieron traspasados por lanzas. Otros murieron con espadas. Otros, a Juan en especial, a Juan el apóstol amado, dice la historia que fue sumergido en aceite hirviendo. Pero no le pasó absolutamente nada, porque el Dios Todopoderoso en el cual él creía y tenía su fe, lo guardó. Porque ellos vivían en la sombra del Omnipotente. Ellos vivían en su refugio, ahí donde habita su gloria. Ellos habitaban en su palabra, y la palabra del Dios eterno la hacían realidad cada día en su vida. Eso trae protección a nuestro corazón, eso trae protección a nuestra vida corporal, emocional y espiritual también. La protección del Dios eterno, cuando habitamos nosotros en su refugio, en su lugar y bajo su sombra y bajo sus alas. Y sigue diciendo el versículo 3. Acompáñeme nuevamente al versículo 3. Al ver que esto había agradado a los judíos, también procedió a prender a Simón Cefas. Esto había sucedido en el tiempo de los panes sin levadura. Así que fue Cefas también afectado en ese momento. Fue apresado en ese momento. Y mire qué cosas. Aquí me llama mucho la atención que lo entregan a 16 soldados. Imagínense el nivel de peligrosidad que era Pedro para los líderes de toda Judea y para los líderes romanos y para Herodes en aquel tiempo, que tuvieron que ocupar 16 soldados para poder apresarlo, para poder custodiarlo completamente, porque era un peligro para ellos el apóstol Pedro. Ahora mi pregunta:
¿Será la iglesia un peligro hoy en día para el mundo? ¿Se sentirá amenazado el mundo por la iglesia en este momento? Porque Pedro era una amenaza y todos los apóstoles eran una amenaza en aquel momento. Pero ¿estaremos siendo nosotros amenaza para el mundo? ¿Estaremos hablándole la verdad al mundo? El Señor Yeshua dijo que a causa de su nombre seríamos nosotros menospreciados. Seríamos nosotros aborrecidos por los demás y odiados por los demás a causa de su santo nombre. Y muchos, dijo el Señor, serían encarcelados. Otros serían muertos. Otros serían perseguidos a causa de su nombre. La iglesia tiene que ser un peligro para el mundo. Tienen que sentirlo. Porque la iglesia tiene que hacer una división en el mundo. Pero siempre manteniéndose confiada en el Dios Todopoderoso. Confiada en su palabra, actuando en su palabra, viviendo la palabra en su vida, lo que predico, lo que dice la Escritura. Porque no es solo de decir, oh sí, yo creo en Dios. Si creen en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan delante del santo nombre del Dios Altísimo y del nombre de su Hijo amado Yeshua también. Tiemblan y se sujetan. No solo es de creer, es de obedecer la palabra. Porque si yo creo y no obedezco, no tengo fundamento. Soy como aquel que dijo el Señor que había construido su casa sobre la arena. Cuando viene el viento recio y vienen las lluvias, la casa cae porque no tiene fundamento. Pero cuando yo creo en Él, tengo mi fe en Él y obedezco su palabra y la hago viva en mi vida cada día, entonces soy como el hombre que dijo el Señor Jesús, que construyó su casa sobre la roca, sobre fundamento firme, y cuando vino la tormenta no cayó. Eso es estar bajo sus alas, eso es estar bajo su refugio, eso es habitar allí. No es solo de creer, no solo es que voy a estar así nomás debajo de sus alas y no voy a obedecer la palabra, porque todo tiene un precio dentro del reino. El precio que pagó el Señor fue la cruz. Él entregó su sangre en la cruz. Fue la ofrenda perfecta, de una vez y para siempre, por nosotros. Pero el Señor dijo, el que me ama, el que realmente me ama, tome su cruz cada día y sígame. No quiere decir que usted tiene que estar confiando en una cruz y poner su fe en una cruz, en un amuleto. No, no quiere decir eso. Tome sus dificultades de cada día. Tome su esfuerzo, su peso. Tome sus problemas, sus dificultades cada día. Y sígame. Y ame mi palabra. Y siga mis pasos. Actúe como yo actué. Ame a su prójimo. Perdone. Dele de comer al hambriento. Vista al que está desnudo. Ayude al que tiene necesidad, como el buen samaritano. Eso es seguir a Jesús. Y eso es habitar en sus atrios. Y mire cómo sigue diciendo. Y Simón estaba custodiado por 16 soldados para que lo custodiaran, para entregarlo al pueblo judío después de la Pascua. La iglesia también va a pasar una persecución. La persecución de la iglesia va a ser así. El mundo va a aborrecer a la iglesia. Va a llegar un momento en que la iglesia va a empezar a despertar del sueño en el que está. Va a empezar a despertar del sueño en el que está. Y va a empezar a ser la iglesia un enemigo del mundo, una amenaza para el mundo, para sus intereses. Y es ahí donde comenzará nuevamente la hora de la prueba para la iglesia, para ser probados y refinados
como el oro se prueba con el fuego, así la iglesia será probada con la prueba. Así como el pueblo de Israel fue llevado al desierto para ser probado, dijo Dios, así también el hombre, la mujer y los que aman al Señor, que creen en Él, seremos probados para saber dónde está nuestra fe y si realmente creemos y confiamos en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero miren lo maravilloso, que no importa cuántos se levanten contra nosotros, que no importa que nos rodeen, porque caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, y nada nos tocará. Y esto fue lo que sucedió con Pedro. Habían 16 soldados rodeándolo. Y dice que en el versículo 5 sigue diciendo que mientras Simón era custodiado en la prisión, la congregación intercedía permanentemente por él ante Dios. Recuerde que la palabra dice que tenemos que orar unos por los otros, porque todos tenemos pruebas, porque todos somos probados de una u otra manera en estos momentos. Tenemos dificultades, pero la prueba más grande para la iglesia vendrá muy pronto, porque estamos en los tiempos finales y la iglesia tiene que ser refinada. Pero tenemos que estar orando los unos por los otros para que nuestra fe no decaiga, para que Dios llene de fortaleza y de fuerza en el momento de la tribulación, en el momento de la hora difícil para la iglesia, porque sí va a suceder. Y dice el versículo, y sucedió esa misma noche, casi al amanecer, cuando iban a entregarlo. ¿Por qué? Porque Simón iba a ser muerto. A Pedro lo iban a matar cuando amaneciera. Iba a ser entregado para ser muerto. Iba a ser el segundo que iba a morir. Pero mire, aunque habían dictado condena de muerte, Dios dijo que tenía vida. Y el Señor Yeshua le dijo, el Señor Jesús le dijo que tendría vida. Y le dijo de qué manera iba a morir. Iba a morir de anciano. Cuando fuera anciano iba a morir. No iba a morir joven todavía. Eso se lo dijo el Señor cuando lo restauró. Así que esa misma noche, casi al amanecer, cuando iban a entregarlo, mientras Simón dormía en medio de 2 soldados, mire qué maravilloso, y esto es lo que a mí me llena de alegría. Y esto es lo más bello de este pasaje. Pedro está en la cárcel, en un lugar oscuro, en un lugar maloliente, en un lugar lleno de humedad, sucio. Está encadenado. Está en medio de 2 guardias y está dormido. Pedro estaba dormido, sabiendo de que supuestamente al día siguiente él iba a morir. Pero ¿qué pasaba con Pedro? ¿Acaso no se daba cuenta que iba a morir? ¿Acaso no estaba temblando de miedo porque fue encarcelado y estaba con grilletes en sus manos y en sus pies? Pero él tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la Escritura dice que Él, Dios, el Dios eterno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él mantendrá en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, aquel cuya búsqueda de Dios en Él persevera. Por eso le dice Pablo a Timoteo, que prosperes en todo, Timoteo, así como prospera tu alma en la búsqueda del Señor. Porque cuando nosotros buscamos al Señor, la palabra del Señor es la que nos fortalece y nos capacita para el momento de la prueba. Y cuando venga la tempestad, usted va a estar en paz y tranquilo como Pedro estaba en paz y durmiendo como un bebé. Estaba tan profundamente dormido que no se dio cuenta cuando el ángel llegó y él creyó que era una visión, porque lo dicen los versículos siguientes. Estaba tan profundamente dormido que lo que él creyó que estaba viviendo en ese momento era una visión, no la realidad.
Cuando tú confías en Dios, sin dudar, puede pasar lo que pase y vas a ser como un roble inamovible, porque tus raíces están en el Creador de los cielos y de la tierra. Quien te mantiene, quien te sustenta, no es cualquiera, es el Todopoderoso, dice la Escritura, el que nunca ha perdido batalla, porque Él va como poderoso gigante delante de nosotros, dice la Escritura. Él va abriendo camino donde no lo hay. Así dice la Escritura. Pedro estaba en completa paz, porque él estaba perseverando y perseveraba en aquel que lo llamó. En aquel que le dijo, deja las redes porque ya no serás pescador de peces, sino que te haré pescador de hombres. Él sabía en quién confiaba. Él estaba en los atrios. Él estaba bajo la sombra y fue rodeado por las alas. Porque, ¿qué sucedió? Dice la Escritura, que mientras él dormía y estaba custodiado, en medio de 2 soldados, el versículo 6 lo menciona, dice que estaba con cadenas y estaban en las puertas otros soldados también. El versículo 7 dice que se presentó un ángel encima de él, el ángel de Yahweh, y resplandeció una luz en todo el edificio. Y el ángel tocó a Simón, a Pedro, en el costado, lo despertó diciéndole, levántate pronto. Entonces las cadenas cayeron de sus manos. ¿A cuántos el Señor le está diciendo en este momento? Levántate pronto también. Levántate pronto de donde has caído. Levántate pronto de esa situación de temor, de tristeza, de eso que te tiene encadenado. Levántate pronto de ahí y suelta esas cadenas. Cuando tú decides levantarte, las cadenas caen. Cuando Dios te habla y tú decides levantarte, las cadenas caen. Cuando el hijo pródigo estaba viendo a los cerdos comer de las algarrobas, en ese momento él se levantó y fue libre de su condición. Porque él dijo, en la casa de mi padre hay mucho pan, hay comida. Los siervos de mi padre comen mejor. ¿Acaso no soy yo hijo y estoy deseando comer de la comida de los cerdos? En ese momento él se levantó y las cadenas, las ataduras que lo ataban, cayeron. Y el hijo pródigo se fue camino hacia su padre. Fue liberado. Y fue puesto en él una ropa nueva. Y fue puesto en él sandalias. Y fue puesto anillo, que representaba que era hijo. Y que estaba bajo cobertura de su padre. El ángel le dice a Pedro, levántate, pronto, levántate, es tiempo que te levantes. Ya no es hora de dormir, es hora que te levantes, que camines. El pueblo de Israel en el desierto, en el Mar Rojo, el pueblo estaba arrinconado. Tenía a Faraón y a sus hombres de un lado, y tenía el Mar Rojo, el mar de los juncos, al otro lado. Y Moisés entró en temor porque el pueblo entró en pánico. Y en ese momento Moisés se arrodilla y empieza a orar. Y el pueblo también, y Dios le dice, no es tiempo de orar, Moisés. Es tiempo de actuar, es tiempo que te levantes, es tiempo que extiendas la vara que te entregué hacia el mar para que se abra en dos. Es tiempo que te levantes y que actúes. Así te dice Dios también ahora. Es tiempo que te levantes
y actúes, y que extiendas lo que Dios te ha dado en tu mano. Es tiempo que te levantes y las cadenas van a caer. Porque el ángel le dijo, levántate. Es tiempo que te levantes. Entonces, cuando se levantó rápidamente Pedro, las cadenas cayeron de sus manos. Luego el ángel le dijo, cíñete tus lomos y ponte las rodillas. En la conversación que tuvo Dios con Job, le dijo, ahora has dicho todo lo que tenías que decir. Te has quejado, has hablado con tu sabiduría. Ahora, cíñete como un varón valiente, le dijo Dios a Job. Porque yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Es decir, yo te voy a revelar secretos del reino que tú no conoces. Cíñete porque vas a recibir esa revelación. El ángel le dice a Pedro, cíñete y ponte las sandalias. Cíñete, levántate pronto. Cuando tú te levantes, las cadenas van a caer. Y cuando las cadenas caigan y tú te ciñas, entonces vas a recibir revelación. Y esa revelación va a provocar que te pongas tus sandalias. Y algo que es parte de la armadura del creyente, del discípulo de Jesús, del discípulo de Yeshua, son las sandalias del apresto del Evangelio. Son las sandalias que te capacitan para poder anunciar las verdades del reino. Las verdades de aquel que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Aquel que no escatimó ser como Dios. Que fue creado como hombre, fue enviado como hombre, menor que los ángeles, que no le importó, fue obediente hasta muerte y muerte de cruz, y se entregó por completo por nosotros. Anunciar de aquel que trajo las verdades y que volvió a repetir las buenas nuevas de salvación que le fue entregado al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Esas mismas nuevas de salvación que Dios el Padre les entregó, el Señor Yeshua, el Señor Jesús, les estaba entregando nuevamente al pueblo y a las naciones del mundo. Les estaba revelando nuevamente el reino de los cielos, porque el reino de Dios está cerca de ti. Porque el reino de los cielos ha llegado a nosotros desde que el Señor descendió a la tierra por primera vez. Él lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y es necesario que te levantes pronto. Es necesario que te ciñas. Y es necesario que te pongas las sandalias del apresto del Evangelio. Porque si Dios te ha guardado hasta hoy, es porque tiene un propósito eterno contigo. Y porque a pesar de la dura cerviz que a veces tenemos, hemos agradado su corazón. Y en su misericordia nos alcanza su sombra y nos rodean sus alas. Y sigue diciendo la palabra. Que el ángel dijo, cíñete tus lomos y ponte las sandalias. Así lo hizo Pedro. Y él le dijo nuevamente, ponte tu manto y sígueme. Ponte el manto, ponte tu cobertura, ponte tu autoridad. Recuerda que tienes autoridad delegada de parte de Dios Altísimo, no delegada de parte de hombres, delegada del Dios Altísimo. Porque el Señor Yeshua, cuando ascendió, le dio autoridad a los apóstoles. Y en los lomos de los apóstoles estábamos usted y yo. Todos aquellos que hemos creído en el unigénito Hijo del Padre. Y sobre nosotros recayó esa autoridad. En todos aquellos que se mantienen en integridad, en santidad. Aquellos que se mantienen obedeciendo la palabra, no a su manera. No lo que yo pienso que es la palabra,
no lo que yo creo que es la manera que se tiene que hacer. No, es como el Señor Jesús dijo que actuáramos. No es a mi manera, no es como quiero, no es cuando yo quiero, es como Él quiere y cuando Él quiere. Tomad mi yugo, dijo el Señor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo no es pesado. Lo que yo te pido, dijo el Señor, no está tan alto como el cielo, ni tan profundo como el mar. Señor Yeshua dijo, yo solo lo que te pido es obediencia. Obedece los mandamientos del Padre, obedece mi testimonio. Si me amas, dijo el Señor Jesús, demuéstramelo. Guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. Guarda la palabra y los mandamientos del Padre que están escritos en el Antiguo Testamento. Y los mandamientos que yo te estoy dando, los nuevos mandamientos también que yo te doy. Guárdalos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es difícil lo que yo te estoy diciendo y lo que yo te estoy pidiendo. Señor Yeshua dijo, yo no te vengo a dar los mandamientos de los hombres. Yo no te vengo a hablar de doctrinas de hombres. Porque Él estaba en contra siempre de la doctrina de los hombres, de los fariseos. De la doctrina, no de la Torá ni de la ley, sino de la doctrina, de las tradiciones de los ancianos. Contra eso estaba el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo en contra y peleaba contra eso. De la levadura de los fariseos, de la hipocresía que también hoy en día se vive. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor. Él delegó autoridad sobre cada uno de aquellos que creen en Él. Pero ese manto que te rodea, solo lo puedes lograr cuando tú vives la palabra del Dios eterno en tu vida. Esa cobertura, ese manto que te cubre y que te da autoridad. Ese manto que te da identidad. A Pedro le dijeron, cuando habían encarcelado al Señor, tú andabas con el Nazareno. No, dijo Pedro. Y hasta estaba maldiciendo. Y le volvieron a decir otra persona, tú andabas con él, porque tu forma de hablar te delata. Es decir, tal como tú actúas, es como actuaba el Nazareno. Tal como tú hablas y como tú vistes, es como viste y hablaba el Nazareno. Pedro era diferente en medio de toda esa multitud de personas. Lo pudieron identificar. Pero ahora en día es muy difícil identificar a los creyentes, a los que dicen ser cristianos, seguidores de Cristo. Cristo significa el ungido. Significa alguien que es ungido, significa Cristo. Ungido, el ungido del Dios Altísimo. Entonces los que dicen ser cristianos ahora, tenemos que diferenciarnos entre los demás. Y que la gente pueda señalarnos y decirnos, usted es diferente. Pero lo que menos se ve es el manto que me identifica con el Maestro. Lo que menos se ve en la iglesia es esa diferenciación. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Yeshua vino a enseñar. Líbrense de la levadura de los fariseos, les dijo a sus discípulos. Líbrense de eso. Que no hay hipocresía en ustedes. Y la hipocresía abunda mucho dentro de la iglesia, en todas las naciones del mundo. El hablar mal del hermano, el criticar al hermano, el odiar al hermano, el sentir rencor hacia el hermano, el insultar al hermano, el enojarse con el hermano. El Señor dijo, antes de que traigas tu ofrenda al altar, si tú sabes que tienes un problema con tu hermano, ve y arréglate primero con él. Haz las paces con él.
Y hasta cuando hagas las paces con él y le pidas perdón y arregles esa situación que tienes con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda para que sea recibida en el cielo y sea anotada. Porque nuestras ofrendas, todo lo que damos, tanto físicamente como nuestra ofrenda de servicio a Dios, no solo en la iglesia, porque ojo, el servicio a la iglesia, el servicio hacia Dios no solo es en la iglesia. El servicio a Dios es en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo. El servicio no solo es en la iglesia, es en todos los tiempos que tenemos que servir al Señor. Así que el Señor le dijo que la ofrenda será recibida cuando tú te pongas de acuerdo con tu hermano, cuando no haya nada entre tú y tu hermano. Entonces tendrás el manto que te identifica con el Maestro. Tendrás el manto que te cubra. Tendrás la autoridad para que los demonios se sujeten. Los demonios no pueden sujetarse a alguien que tiene rencor, odio en su vida. Alguien que está viviendo en fornicación, o que predica la palabra y está en fornicación. No está ni casado ni casada y habla acerca de la palabra del Señor. No puede sujetarse los demonios a alguien así, porque ellos no están sujetos a la palabra, no están obedientes a la palabra. Dios no puede ser burlado. Pedro tenía autoridad. Pedro tenía manto. Pedro tenía revelación. Pedro estaba bajo la sombra del Altísimo. Pedro estaba bajo sus alas. Pedro vivía en sus atrios. ¿Cuántos creyentes hoy en día viven en sus atrios? ¿Cuántos creyentes viven amando al Señor sobre todas las cosas? El Señor Yeshua dijo, el Señor Jesús, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. A lo que le des más tiempo en tu vida, cada día, ahí estará tu corazón. Ahí estará tu refugio. Ahí estarán tus fuerzas. Ahí estará tu fortaleza. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a recibir nuevas fuerzas. Pero el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, dice la Escritura. La Biblia es muy clara. Y el ángel le sigue diciendo, ciñe tus lomos y ponte las sandalias. Así que lo hizo, versículo 12:8. Versículo 12:8. Luego el ángel le dijo, versículo 9, y saliendo él lo seguía. Pedro lo seguía, sin saber que lo que sucedía mediante el ángel era verdad. Pues él, es decir, Pedro, suponía que estaba teniendo una visión. Mire, tanto sueño tenía Pedro, tanta paz tenía en él, que creyó que lo que estaba viviendo era una visión. Entonces, sigue diciendo el versículo 10. Cuando pasó la primera y la segunda guardia, llegaron hasta la puerta de hierro, la cual se le abrió por sí misma, y cuando salieron, habiendo pasado una calle, el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, Simón, comprendiendo, dijo, ahí se le dio la revelación, ahora sé que Yahweh verdaderamente ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano del rey Herodes y de los judíos que maquinaban en mi contra. Pedro fue librado de la muerte. Pedro fue librado del día de la ira. La iglesia será librada de la ira del Cordero. La iglesia será librada del castigo. Dios enviará a sus ángeles. Cuando el Señor Yeshua descienda en su segunda venida, que será visible, no será escondidas,
será visible, y el arrebatamiento de la iglesia también será visible, no será a escondidas, porque la palabra no menciona que será escondidas. Si cuando el Señor Yeshua venga en su segunda venida hacia la tierra, Él enviará adelante a sus ángeles para que recojan a sus escogidos, a los que tienen el sello del Espíritu Santo, a los 4 confines de la tierra. Y serán levantados, primeramente los que duermen en el Señor. Y segundamente, los que estemos vivos seremos levantados, dice la Escritura, juntamente con ellos, para recibir al Señor en los cielos, para recibirlo, porque Él viene hacia la tierra en su segunda venida. Es un acontecimiento que todo el universo se está preparando ya. Que toda la tierra se está preparando ya para ese grande acontecimiento de su segunda venida. Pedro fue liberado por el ángel, así como la iglesia será liberada por los ángeles del Señor de la ira del Cordero. Pero la iglesia va a pasar tribulación. La iglesia será perseguida, pero la iglesia tiene que levantarse. Tiene que ser como en los tiempos antiguos. El ángel le dijo a Pedro: levántate pronto. Levántate pronto. ¿Qué le dijo el apóstol el apóstol Pablo les decía a los de Tesalónica y a los de Corinto también? Y el Señor Yeshua también lo mencionaba. En Mateo 24, le dijo a sus apóstoles: cuando vean que todas estas cosas que les he dicho sucedan, cuando vean que todas las cosas que les he dicho, terremotos, guerras, hambres, pestes, enfermedades, destrucción de Jerusalén, la primera destrucción que fue en el año 70 por las tropas de Tito, los romanos, que destruyeron y arrasaron Jerusalén. Cuando vean que todas las cosas esas están sucediendo, erguíos, que se levanten, quiso decir, levántense pronto, porque su salvación está cerca, porque su redención está cerca, porque la herencia que he prometido está cerca. El ángel le dijo a Pedro: levántate pronto. Levántate pronto. Iglesia, levántate pronto. Para que cualquier cadena que hay en ti caiga. Cualquier cadena de rencor, de odio, de resentimiento, de mentira, de engaño, de fornicación o de adulterio que haya en medio de la iglesia, de falsedad, de hipocresía, que caigan esas cadenas. Levántate pronto. Tu amigo y amiga que me escuchas, levántate pronto de esa condición. Dios es todopoderoso para levantarte de cualquier condición en la que te encuentres. Yeshua, nuestro Señor Jesús, es todopoderoso para perdonarte, no importando el pecado que hayas cometido. La Escritura dice que el que se arrepiente, que confiesa su pecado y se arrepiente y se aparta de su pecado, va a adquirir misericordia, va a ser perdonado sus pecados. Pero tienes que levantarte pronto. Tienes que actuar pronto para que puedas habitar en sus atrios, para que puedas habitar bajo su sombra, para que puedas estar cubierto completamente por sus alas. Porque Él te va a proteger de la peste destructora, de la saeta que vuele de día y de la mortandad que en medio del día destruya.
porque Él lo ha prometido. Hoy es el tiempo para permanecer en sus atrios. Es el tiempo de confiar. Es el tiempo de depositar nuestra fe a través de la obediencia de la palabra y de vivir la palabra del Señor dentro de nuestras vidas. Hacerla realidad en nuestros corazones, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Si usted, hermano o hermana que me escucha, ha vuelto atrás, ha caído, como decimos nosotros, de la fe, y anda descarriado, como decimos coloquialmente, dentro de la iglesia, y si ha vuelto atrás y ha vuelto a pecar y a ofender a Dios con sus pecados, hoy es el día en que usted se puede levantar pronto, porque es el día que el Señor hizo para salvación. Es el día que el Señor hizo para perdón, porque Dios te ama sin importar lo que hayas hecho, pero quiere que te arrepientas y que no peques más. Como le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio: ¿dónde están los que te acusan? No están, Señor, se han ido. Ok, se han ido. Así que vete tú también, pero no peques más. Deja de pecar. Y en ocasión a otro hombre que sanó le dijo el Señor: no peques, para que algo más fuerte no venga sobre tu vida. Así que hoy es el día en que el Señor puede perdonar tus pecados. Hoy es el día en que el Señor puede hacer algo maravilloso dentro de tu vida si tú lo permites. El Señor te puede perdonar todos los días, cualquier día en que tú puedas pedirle perdón. Él te perdona y Él nos perdona. Pero si hoy tú dices: yo quiero reconciliar con el Señor o entregar mi vida a Él, hoy yo estoy dispuesto, yo me levanto como Pedro, me levanto pronto, porque quiero que las cadenas que me atan se rompan. Los vicios, la mentira, el engaño, la falsedad que hay en mí. Quiero cambiar, quiero ser diferente. Ya no quiero odiar, quiero perdonar, quiero amar. Quiero tener misericordia por otros. Quiero ser diferente. No tengo paz, no tengo felicidad. Bueno, el Señor Yeshua, el Señor Jesús, es el único que puede darte paz y seguridad. El único que puede darte felicidad es el Señor. Ven a Él. Si quieres repetir esta oración conmigo, ya sea para recibir la palabra del Señor en tu corazón, ya sea para que el Señor pueda perdonar tus pecados, ya sea para reconciliar con el Señor, repite conmigo y cierra tus ojos en esta noche y di: Padre Celestial, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos se hace. Yo vengo a través de la sangre bendita del Cordero, tu Hijo amado Yeshua, tu Hijo amado Jesús, pidiéndote perdón por mis pecados, por mis iniquidades, por mis maldades. Yo decido hoy levantarme pronto para que las cadenas que me atan caigan, porque he escuchado tu palabra, he escuchado tu verdad y he entendido que es tiempo que me levante, es tiempo que me ciña mis lomos y que ponga mis sandalias y que empiece a caminar en la dirección que solo tú puedes llevar y que va hacia la vida eterna, y andar en el camino, en la verdad y en la vida, que es nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te pido perdón por todos mis pecados, por toda mi iniquidad y por toda mi maldad y por todas mis rebeliones. Perdona mi pecado, oh Señor. Ten misericordia, porque tú eres un Dios misericordioso y bondadoso.
lento para la ira y grande en misericordia y en benevolencia. Tú eres el protector y el guardián de la benevolencia, dice tu palabra en el libro de Éxodo, que perdonas los pecados y las maldades. Yo me arrepiento y me avergüenzo hoy de mi maldad y de mi pecado. Te pido que me cambies, que me transformes completamente, que me ayudes a ser diferente, a cambiar lo que tengo que cambiar, que rompas todas las cadenas que me atan, todo yugo de impiedad sea podrido por tu palabra, y que la presencia de tu Espíritu Santo pueda reposar sobre mi vida, y que me llenes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento a través de tu palabra. Yo quiero habitar en tus atrios, yo quiero habitar bajo tu sombra, yo quiero habitar bajo tus alas, bajo tu protección, ahí donde hay fuerza, ahí donde hay fortaleza, ahí donde hay agua de vida, ahí donde hay maná del cielo, ahí donde hay pan, ahí donde hay revelación, en tu presencia, en tu palabra. Es allí donde yo quiero habitar. Ayúdame, oh Maestro. Ayúdame, oh Señor Yeshua, Señor Jesús. Ayúdame a caminar conforme a tu voluntad y a tu propósito. Yo hoy tomo mi cruz y te sigo. Ayúdame a amarte más que a mí mismo. Ayúdame a amarte sin condiciones y ayúdame a demostrarte mi amor por ti. Padre, todo te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Yeshua, de tu amado Hijo Jesús. Gracias por perdonarme y gracias por recibirme, Señor. Gracias. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú vengas, Señor Yeshua, y envíes a tus ángeles a levantar tu iglesia, yo también sea levantado. Te lo pido en tu nombre santo. Amén y amén. Si hizo esta oración con nosotros, yo le invito que pueda escribirnos aquí abajo en los comentarios y nos pueda dar su nombre para poder estar orando por usted y poder también compartir algunas citas bíblicas, algunos temas bíblicos también para que usted pueda ser instruidos en la verdad. Si no gusta dejar su nombre y su comentario, puede escribirnos también a nuestro correo electrónico pámpanos, que se encuentra aquí abajo, pámpanos@gmail.com. Puede enviar sus comentarios, puede enviar también su petición de oración, puede enviar su nombre si usted aceptó al Señor o reconcilió con Él, para que estemos orando por usted. Y que hay un grupo de personas en nuestra iglesia que ora todos los días por las peticiones y por las oraciones. El Señor dijo: orad los unos por los otros, para que sean fortalecidos en la fe. Iglesia, vienen tiempos difíciles. Refúgiate en aquel que te sacó de las tinieblas y te pasó a su luz. Ama la palabra, abraza su palabra, haz realidad su palabra en tu vida cada día, iglesia. Fortalécete en Él, iglesia, porque viene la hora de la prueba para la iglesia, porque seremos refinados como el oro. Pero tienes que tener palabra dentro de ti, iglesia. Santifícate, limpia tus vestidos, llena de aceite tu lámpara, porque el amado de las naciones, el príncipe de paz, el deseado de los pueblos, viene pronto. El novio viene pronto. Se está anunciando, así como las vírgenes, que se anunció que el novio venía, y 5 prudentes entraron con él, y las imprudentes, que también eran jóvenes, que tenían vestido para entrar a las bodas, y tenían lámpara, pero no tenían aceite.
Levántate, iglesia, y resplandece. Porque el Señor Yeshua dijo, una lámpara que tiene luz no está iluminada para ponerla debajo de un almud o debajo de una mesa, sino se pone arriba para que pueda alumbrar a todos y que esa luz guíe a otras personas hacia Dios. Alumbra, iglesia, con la luz del Dios Todopoderoso, que es su palabra, para que otros puedan venir al arrepentimiento y también sean salvos. Comparte este mensaje, dale like a este mensaje, dale click a la campanita para que puedas recibir nuevas notificaciones. Y comparte en tus redes sociales este mensaje para que otras personas puedan recibir esta bendición, esta palabra, y sea de edificación para sus vidas. Nosotros no recibimos ninguna remuneración monetaria de Facebook ni en ninguna de nuestras redes sociales porque usted le dé like o que comparta. No recibimos nada, no tenemos programadas las redes sociales para que pueda venirnos retribución económica. No nos interesa eso. Nos interesa que la palabra sea compartida con otras personas, para que alguna persona que necesita del Señor o una palabra de parte del Señor la reciba y traiga un cambio a su vida y sea salvo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por abrir su corazón, su vida, su espacio, su familia, su hogar para esta palabra del Dios Todopoderoso. Que nuestro Dios Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, pueda bendecir sus vidas, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, tenga de ustedes misericordia, los sorprenda y los bendiga y haga derramar de su presencia, de su Shekinah sobre cada uno de ustedes, en el nombre todopoderoso, en el nombre sobre el cual toda rodilla se doblará y declarará que Yeshua, que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Que en ese nombre que es sobre todo nombre, sea usted bendecido y pueda usted habitar en ese nombre maravilloso. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Que todos tengan muy buena noche. Dios les bendiga. Hasta luego.